Juan el Bautista predicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Este trimestre vamos a estar estudiando el Evangelio de Marcos. Y este es el primer tema que Marcos nos presenta. Así que quédate con nosotros para nuestro primer episodio de este trimestre en Estudiemos Juntos. Saludos, les enviamos acá desde los estudios de nuestra iglesia de Forest City en Orlando, Florida. Contentos de estar con ustedes una vez más en una nueva edición de Estudiemos Juntos. Hoy comenzamos un trimestre nuevo donde vamos a estar estudiando el Evangelio de San Marcos. Me encuentro hoy en la mesa, como de costumbre, con Denar y con Sammy. Como dijimos la semana pasada, Joel todavía está de vacaciones. Así que, Joel, una vez más te enviamos un saludo, un abrazo. Merecidas vacaciones. Esperemos que estés disfrutándolas. Nosotros estamos realmente envidiando el hecho de que tú estás de vacaciones. Pero nada, estamos contentos de que estés allá y que disfruta. Sí, ya pronto llegas a estar acá con nosotros. La envidia no es buena, Ángelo. Lo sé. La misericordia es grande. Oren por mí. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Exacto. Sí. También esta semana pasada estuvimos, como ya le hemos dicho, terminando nuestra escuela de verano bíblica, o el BBS, como hemos estado mencionando, que hemos estado todos involucrados allá. Así que estamos contentos de estar acá. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿También? Aquí ya me gustó tanto que mantengo todavía sí. Ya de la semana pasada que acabó, pero está bien. Está bueno. Está bueno. Es un chiste interno. Sí, muy bien. Bueno, como dijimos, hoy vamos a empezar hoy un tema nuevo. Vamos a estudiar el Evangelio de San Marcos, que me parece que es el Evangelio de todos, el más corto. Y vamos a estar analizando un poco primero sobre quién fue este Marcos, porque sabemos que todos los evangelios llevan el nombre del que lo escribió, ¿no? Mateo lo escribió Mateo, Juan lo escribió Juan, Lucas lo escribió Lucas, aunque no fue apóstol. ¿Quién es este Marcos? A veces no sabemos muy bien quién es este Marcos. A veces hay mucha gente que piensa que Marcos era uno de los discípulos de Jesús y no era un discípulo de Jesús. Vamos a estar investigando un poco de eso y luego vamos a hacer un estudio, obviamente, lo que el tiempo nos dé, de Marcos capítulo 1, versículos 1 al 13, lo que vamos a analizar hoy. Así que vamos a comenzar como nuestra costumbre con oración. Dena, si puedes comenzar con oración. Oremos. Señor, te damos gracias por este estudio, por la oportunidad que tenemos siempre de estudiar tu palabra, y cuando abrimos tu palabra queremos una bendición especial de tu Espíritu Santo, que podamos entender y que tú nos muestres tal vez con claridad cosas que tal vez no entendíamos, y que podamos en este estudio siempre conocer más de ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a empezar con quién era este Marcos. La tradición nos dice que este Marcos era un personaje que primeramente se encuentra en el libro de Hechos, que se conoce como Juan Marcos. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 12, rápidamente, y vamos a estar analizando ahora primeramente algunos detalles. El capítulo 12 de Hechos nos narra la historia de cuando Pedro estuvo encarcelado después de la muerte de Santiago, y de cómo obviamente la iglesia estaba orando fuertemente por Pedro, y al punto que obviamente hubo un escape milagroso, ¿no? Que llega un ángel y lo saca por las puertas. Y entonces mira lo que dice Hechos capítulo 12, el versículo 12, justo cuando Pedro sale de la cárcel. ¿Qué nos dice? 12:12. Sí. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muy bien. Así que aquí vemos que la casa donde se estaba, o una de las casas donde se estaba orando por Pedro, para que Dios hiciera un milagro y no mataran a Pedro, era la casa de una tal María, que era la madre de Juan Marcos. Es la primera mención que se hace de Juan Marcos en el libro de los Hechos. Ahora, ¿qué otro detalle podemos saber de esta familia? Vamos a leer el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Muy bien, mi versión dice que salió una sirvienta llamada Rode. Tal vez otras versiones dicen lo mismo. Así que esta familia de Juan Marcos, María, número uno, una familia evidentemente líderes de la iglesia, donde habían hecho, tal vez eran los anfitriones de esta reunión de oración. Pero sabemos que por el hecho de que tenga una sirviente,
Sabemos que tal vez una familia pudiente también, una familia tal vez con más acomodo de dinero, donde podían pagarle una sirvienta para que se atendiera las labores de la casa. Así que pudiera ser que Juan Marcos es un hombre que vino de una familia de dinero, una familia pudiente. De la loza. De la loza, como diríamos en Puerto Rico. Y de una familia de liderazgo, de influencia en la iglesia cristiana en Jerusalén en aquel momento. Entonces, ¿qué más nos dice el libro de los Hechos de Juan Marcos? Vamos al próximo capítulo. Sabemos que obviamente Pedro es liberado, todo lo demás. Y en Hechos capítulo 13, Sammy, si puede leer del 1 al 5. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Niger. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así, después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu Santo a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, comenzaron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba con ellos y les ayudaba. Muy bien, así que aquí vemos que habían 5 hombres que eran profetas y maestros. Entre ellos estaba Saulo y estaba Bernabé también. Y dice que en una noche, un día, ellos estaban reunidos en adoración y el Espíritu llega y dice, quiero que me aparten a Saulo y Bernabé para un trabajo especial. Y entonces salen Pablo y Bernabé como compañeros y dice que el Espíritu Santo los envió a Seleucia. Y de Seleucia llegaron a una sinagoga y allí estaba un joven llamado Juan Marcos que los asistía. Esta palabra asistente en la Biblia, cuando se escribe a Juan, también se puede usar como un ayudante. Un ayudante, ¿viste? Juan Marcos tal vez venía de una familia de mucho liderazgo, de mucho dinero, pero a este momento, un joven, algunos eruditos dicen que esto era tal vez para el año mediados de los años del año 40 después de Cristo. Y era un chamaquito, un muchachito joven, sin experiencia, simplemente había visto, obviamente, milagros grandes que habían ocurrido. Había tal vez escuchado lo que pasó en Pentecostés, pero todavía no estaba un profeta, no era un maestro, simplemente estaba ayudando de asistente específicamente a Pablo y a Bernabé, que habían llegado a este lugar. Ahora, luego de esto, se nos dice algo muy interesante. Vamos ahora al capítulo, el mismo capítulo. Ahora el versículo 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y el 14, perdón. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Muy bien. Así que vemos que Juan Marcos está con Pablo y Bernabé asistiéndolos. Y no sé cuánto tiempo transcurrió desde que Juan Marcos los ayudaba, pero de momento Pablo y Bernabé van a irse a otro sitio, a otro viaje misionero. El Hechos 13 es el primer viaje misionero. Y por alguna razón, Juan Marcos dice, yo no me voy con ustedes. Ahora, ¿qué pasó? Desde los primeros 5 versículos del capítulo 13 hasta aquí, está el milagro, no el milagro, pero el exorcismo que hace Pablo de este hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba él? Elimas. Elimas. Donde, si se recuerdan de la historia, él empezó a decir, que Pablo, que habla en nombre de Dios y todo lo demás, y Pablo se da vuelta y reprende al demonio, y el demonio va, y eso causó obviamente roce en el lugar donde ellos estaban. Y no sé, obviamente de hecho no nos dice, pero yo me imagino que este tal vez no fue lo único malo que vio tal vez Juan Marcos que haya pasado en este primer viaje misionero. Yo en mi vida solo he estado en un viaje misionero muy corto, que fue el que hice recientemente a Cuba. Y realmente no tuve, pasamos por varias experiencias difíciles, pero más que difíciles, tal vez incómodas, ¿no? No difíciles. Nadie nunca nos persiguió, nadie nos dijo nada malo, nadie nos azotó, nadie nos quiso matar. No vimos exorcismos de ninguna clase, pero en aquella época un viaje misionero era un poco diferente y que incluso tal vez hoy, dependiendo de dónde vayas, te puedes encontrar con algunos problemas. Pero yo me imagino que Juan Marcos en este primer misionero tuvo que haber visto muchas cosas y que tal vez en su inmadurez, en su juventud, dijo, mira, esto no es para mí.
Yo no sé si ustedes han estado en alguna situación en su vida que ustedes están expuestos a algo y dicen, tú sabes qué, en inglés diríamos, I didn't sign up for this, ¿viste? Yo no me apunté para esto. Y Juan Marcos, evidentemente, tal vez pensó que era demasiado fuerte y dijo, mira, yo aquí no quiero estar, y se fue. Y eso obviamente dejó un poco de sinsabor en Pablo. Es interesante que Pablo sigue con Bernabé, pero entonces vemos acá donde vuelve a reaparecer Juan Marcos. Vamos a Hechos capítulo 15 y vamos a leer ahora versículos 36 al 39. Que los lee. Dice, algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en la ciudad donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor y su paso por Siria y Cilicia fue confirmado a la iglesia. Muy bien. Así que entonces aquí llegamos a otro viaje misionero, creo que el tercero que Pablo y Bernabé van a hacer. Y vemos que Pablo, mi versión dice, interesante, en el versículo 38, pero Pablo se opuso terminantemente ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia. Dos cosas. ¿Qué ustedes creen de esta actitud de Pablo? Cuando él está obviamente envuelto en una misión, pero mira, bien enfocado. Y Bernabé dice, mira, yo quiero llevarme a Juan Marcos, viniendo de una experiencia así como la que pasaron. Y evidentemente la razón que da Lucas aquí por la cual Pablo no quiere llevarse a Marcos es porque él los dejó. Sí. ¿Qué ustedes creen? ¿Está justificada esta actitud de Pablo? ¿No está justificada? Por ahí alguien gritó que no. ¿Qué ustedes creen? No, yo pienso que obviamente como lo hemos estudiado y creo que en el libro cuando estábamos estudiando el libro de Hechos también lo veía, es una actitud que tenía, que se ve la personalidad de Pablo. Ahí que era una personalidad que era un go-getter. Vamos para adelante. Y entonces, pues, imagino que no tuvo la paciencia, quizás no tuvo la visión de ver que este muchacho se le puede dar la oportunidad. Y creo que fue corta ¿sabes? La mente que tenía Pablo en ese momento en cuanto a ser discipulado de alguien y dar oportunidades a las personas. Él se aferró a un error que comete la gente y la gente cambia. Y como tú mismo dijiste, la inmadurez de uno cuando uno está empezando en ministerio, quizás uno a veces hace cosas que totalmente que realmente que uno mal, en su ignorancia está mal, pero aún así creo que el dar la oportunidad cuando tú eres positivo y no das por vencido a la gente, que tú le das oportunidad, que tú fallaste, hiciste algo mal y en vez de hacer la persona sentir, no, ya tú me dijiste que en una vez no lo hiciste, pues olvídate, yo no voy a contar contigo. Pero que te den gracia a pesar de que tú fallaste y que te vuelvan, eso ayuda y es una bendición. Dice mucho de ti como persona y también para la otra persona también lo ayuda a crecer y avanzar. Pienso en esa actitud de Pablo que quizás no fue la mejor, pero resultó en bendición, porque ahora ya vemos que tenemos hasta el libro de Marcos que fue escrito, fue bendición para él, así que como después imagino que después no sé si va a tocar eso, pero Pablo... Sí, claro. No sé si vas a decir algo, Denal, si no, yo iba a comentar que tenemos comentarios. No, sí va a decir algo. Dale. No. Es que no sé si estabas pensando o algo. Estoy pensando, pero después. ¿Seguro? Sí. Que no se te olvide. No, sí. Está bien. Es que eso no Alex, deja de ser cizañero. Es que escuché una risa por allá en los controles y me dio risa. Tenemos comentarios. Justo esta mañana estoy escuchando un libro con mi hija de camino a la universidad que se llama En un pozo con un león en un día con nieve. Estoy tratando de traducirlo del inglés. Está hablando de la historia de Benaya, que era uno de los guardaespaldas de David en aquella época. Y la historia estaba diciendo, hoy dijo una frase que me llamó mucho la atención, que él dice que nuestros fracasos son los que nos catapultan al éxito. O sea, no puede haber éxito si no hay fracaso. O sea, yo no puedo ser el mejor jugador de un deporte si en algún momento no estuve batallando y struggling con eso. Yo no puedo ser tal vez el padre del año, por decir algo,
si no he experimentado fracasos como padre. Y yo creo que este fracaso de Juan Marcos es lo que Dios utiliza para catapultarlo, si eso es una palabra, no sé si es eso en español, a hacerlo y a llevarlo a madurar en el joven que él fue, superpoderoso. Y vamos a ver ahora más adelante los textos donde realmente no solamente se vuelve un líder, pero se vuelve un líder necesario para Pedro, para Pablo y para la iglesia en aquella época. Así que me parece que la actitud de Pablo tal vez aquí también muestra tal vez un poco de inmadurez de parte de Pablo, aunque algunos pueden decir no, que fue una decisión muy buena. Yo creo que Dios la utilizó sin duda, pero yo creo que Pablo pudo haber tenido un poquito más de gracia y de paciencia con Juan Marcos y darle una segunda oportunidad, que es lo que Bernabé hace. Y si no hubiera sido por Bernabé, que se volvió el coach de Juan Marcos no hubiera sido nunca el líder que fue. Y quizás si Marcos se hubiese quedado con Pablo quizás no hubiese tenido las herramientas para poder enseñarle, porque vemos que es impaciente. Entonces, sí, a la primera... cada persona tiene sus personalidades. Por ejemplo, hay gente que tú le puedes decir, lo estás haciendo mal, así no es, y le habla, y eso los motiva a crecer. Hay otros que tú tienes esa misma actitud y los quebraste, y ya lo dañaste. Entonces, cada persona es un mundo. Entonces, tú tienes que saber, quizás para Juan Marcos lo que necesitaba era un Bernabé, era un Pablo. Exacto. No, sin duda. Es que hay un montón de puntos aquí. hay un montón de aristas que uno puede empezar a analizar. Y con respecto a la pregunta que tú hiciste de Juan Marcos, de Pablo, de la actitud de Pablo. Lo primero que Pablo hace con este mago, ¿no? que está ahí, que lo está molestando, digamos, le tira una maldición. ¿Y la maldición cuál es? Que se va a quedar ciego. Ah, claro. ¿Y qué le pasó a Pablo cuando se encontró con Jesús? Quedó ciego. Y Pablo le tira la misma cuestión de vuelta al que lo está maldiciendo. Ahora vemos, Jesús le tiró una maldición hacia alguien en su ministerio, cuando lo trataban mal. Él sí decía muchas veces que ustedes son generación de víboras y toda cosa, pero nunca le echó una maldición física a alguien. Claro. Eso se ve sí en el Antiguo Testamento, que pasa varias veces, pero cuando los discípulos quieren darle una maldición física a alguien, que es a los samaritanos creo que eran en el camino, que lo rechazan, y que dice, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y todo? Y Jesús les dice claramente, ustedes no saben con el espíritu que ustedes hablan. Puede ser que, o sea, que Pablo se haya equivocado en la maldición que le echó al que lo está siguiendo. Y puede ser que Marcos, en la sensibilidad que está teniendo de conocer el Evangelio de Jesús, haya visto, mira lo que le pasó a Pablo por encontrarse con Jesús, y ahora mira lo que él está haciendo de vuelta con otra persona, pero con otra actitud, no con amor. Y puede que Marcos haya incluso hasta cuestionado un poco lo que estaba haciendo Pablo. O sea, no sé, estoy tirando, pero claro. O que se haya desanimado de ver, tal vez lo admiraba mucho a Pablo y estaba muy entusiasmado, y al ver eso tal vez él se sintió chasqueado y se fue. Está bueno el punto. Y entonces ahora, viste, él se fue a Jerusalén, estuvo ahí, tal vez el Señor le mostró algo, el Espíritu le mostró algo y vuelve. Y quiere intentarlo de nuevo, pero Pablo, o sea, tú me dejaste y ya, o sea, no vuelve a trabajar conmigo. Y por otro lado, yo me pongo también en la actitud de Pablo, o sea, yo te necesitaba, estábamos aquí, tú nos abandonaste, ya no puedo confiar en ti, porque ¿quién me dice que nuevo no nos va a abandonar? Sí. Y desde esa perspectiva hay que entender tal vez a Pablo, porque, viste, si Pablo ya tenía una misión, y tal vez no sabemos cómo impactó el que Juan Marcos no haya seguido con ellos la misión que venía. So, capaz que, viste, por ejemplo, aquí nosotros tenemos un equipo de trabajo, pero si uno de nosotros por alguna razón tira bomba, como decimos, y dice, no voy a ir a tal proyecto que tenemos, a tal grabación, y nos quedamos cortos, el peso va a caer sobre los que se quedan. Entonces eso afecta de una manera u otra. So, tienes un punto muy bueno el que estás trayendo. Pero no sabemos. No sabemos. Sí. O sea, pero definitivamente algo pasó en Marcos después de este episodio que a él lo hizo tomar la decisión de apartarse de ello, porque ahí mi versión dice, y apartándose de ello, o sea, significa que
ya no estuvo más, o sea, y Exacto. que decidió, y después decidió irse, apartándose de ellos, decidió irse. Quiere decir que Si primero los dejó y tomó después se que fue a tomó otro. distancia Exacto. de ellos y después decidió irse. Entonces, algo pasó ahí en este evento específico que desanimó a Marcos y decidió irse. Pero, claro, después vuelve y pasa todo lo que... y incluso Claro. después estamos estudiando el Evangelio de él. O sea, Exacto. es tan fuerte eso que y se necesita también un Bernabé. O sea, Exactamente. tenemos que ver también que Sí, sí. hay un Marcos que con una actitud, un Pablo con otra actitud, pero hay un Bernabé que es conciliador. No, y aparte, en todo el libro de Hechos, lo que vemos es cómo el Espíritu está dirigiendo todo. Claro. So, el hecho de que Juan Marcos se haya ido, sea por la razón que sea, el Espíritu lo usó para bendecir el viaje misionero de Pablo y Silas y para bendecir a Bernabé y a Juan Marcos, que ahora se quedan y se van a otra misión. La segunda pregunta que tenía era, ¿por qué Bernabé se quiere quedar con Juan Marcos? Sabiendo ya la experiencia que tuvo. Bueno, yo no sabía esto, lo desconocía, pero mira lo que dice 2 de Timoteo 4:11. A ver, esto también lo desconocía yo. Sí, esto a mí me dejó de día. 2 de Timoteo 4:11. ¿Lo tienes tú, Sammy? Sí, Vale. dice... Esto es Pablo hablando aquí. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Ok. So, aquí Pablo está diciéndole a Timoteo que traiga a Marcos porque le es útil para el ministerio. Pero el que quería leer era Colosenses 4:10. Pero también hay un cambio en la actitud de Pablo. Sí, claro. Aquí ya lo vemos, sí. Pero no Aquí hay quiere un nada cambio. con él, no quiere trabajar nada con él. Y ahora le dice que le es útil para el ministerio. ¿Quién tiene Colosenses 4:10? Yo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. So Marcos Era el sobrino. era el sobrino de Bernabé, o sea, familia. Bernabé era Sí, eso creo que lo habíamos mencionado en la... Yo no me acordaba de eso. Sí, sí, sí. Entonces, A mí se me olvidó, pero... es verdad, Bernabé el yo tío, hay otras versiones que dicen sobrino, otras versiones que dicen primo, independientemente eran familia. Ujú. Ve a este muchachito y dice, este muchachito tiene un potencial tan cañón. Y qué bueno, gracias a Dios por líderes así. Que a pesar de las faltas que ven en un joven, a pesar de las faltas que ven en el que sea, dicen, ¿tú sabes qué? Esta en las manos de Dios, pues va a ser súper útil. So, eran parientes. Otras personas también llegan a la conclusión, por otros versículos que no vamos a leer ahora, que como eran parientes, también eran de la misma ciudad de Chipre, o del mismo pueblo de Chipre. Pero entonces, ¿qué pasa con Juan Marcos? Se va con Bernabé. Bernabé se convierte en el coach, no sé cómo decir el coach. Entrenador. En el entrenador de mentor, Marcos. el mentor. En el mentor. Y Bernabé, evidentemente, con un amor, pero tremendo, con una paciencia exagerada, va formando y discipulando a Juan Marcos. Y Juan Marcos en ese proceso termina siendo el que leímos ahora en Timoteo, que Pablo dice, por favor, tráigame a Marcos porque él me va a ser súper útil en el ministerio. Vamos a ver otro texto. Filemón 1:24. ¿Quién busca Filemón? Yo lo tengo aquí. Búscame Dena, primera de Pedro 5:13. Viste el 24, ¿verdad? 1:24. Filemón Dice- 1:24. Dice, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. O sea, hablando... esto es un saludo que ¿Un saludo? Pablo está ¿Eso es todo lo que mandando. dice? Sí, dice, te saludo en Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Ahí está. Marcos, Ok. Aristarco, Demas y Lucas. O sea, que él era parte de los So, ahora colaboradores de Pablo. ya Pedro lo llama un colaborador. Fíjate, de asistente, como empezó, ahora es un colaborador, ahora es alguien útil en el ministerio. Y mira lo que ahora dice Pedro en primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Ya ahora hasta para Pedro lo menciona como hijo. Obviamente no hijo de sangre, pero sí alguien Espiritual. como un hijo espiritual. Alguien que también él discipuló. Imagínate ser discipulado por un Bernabé y por un Pedro. No, brutal. O sea, este muchacho quedó... Y cuando Pedro escribe esto, algunos teólogos y eruditos dicen que esto ocurrió 15 o 20 años después que él dejó a Pablo y a Bernabé. So, han pasado 15, 20 años. Ya obviamente no es el joven de, no sé, vamos a ponerle 18 o 20 años. Ya tiene 30, 35 años. O
o sea, un hombre maduro, un discípulo, un hombre maduro, no solamente físicamente. Yo 37. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Un tipo Somos como sabe. ¿viste? Tú eres un Juan Marcos. Juan Marcos. Un Juan Marcos. Entonces, ¿qué cambio drástico? Y estos son los cambios que el Evangelio hacen. Por esto, muchas personas también piensan que Juan Marcos, fue el que escribió el libro de Marcos, lo escribió basado en lo que Pedro le contó acerca de Jesús. Y qué interesante que un muchacho que pasó por la experiencia de un antes y un después, de un crecimiento, de un fracaso terrible, a que Pablo, el mayor evangelista de la época, no quisiera estar con él, a que después dijera: Acho Marcos, por favor, ven que tú eres bien útil para mi ministerio. Mira lo que hace el Evangelio. Y eso es justamente lo que vamos a ver en el libro de Marcos. El cambio, la transformación que puede hacer Cristo, que es el Evangelio, la buena noticia, en el corazón, en la vida de un ser humano. Y eso es lo lindo que tú hablaste, de vivir por el Espíritu, porque son realidades. Lo que hizo Juan Marcos afectó Totalmente. negativamente. Claro. Pero también la actitud de ya sea, porque no sabemos si fue que simplemente Marcos vio algo en ellos que se sintió incómodo y se apartó, simplemente dijo: esto no es para mí, y los dejó. Lo que sea afecta. Por eso es lo importante del espíritu, porque en el espíritu ahí uno tiene esa madurez que va por encima de lo que uno puede ver. Ya ya está en mi listita negra, o ya me lo hiciste una, que está en una realidad. Pero por eso es importante no vivir por el espíritu, para que el espíritu mismo te ponga ese amor, ese deseo de ver más allá, porque no sabemos. Puede ser que la persona que menos tú te imaginas es la que Dios va a utilizar, pero como dicen, siempre escoge lo más malo, lo peor, para hacer cosas tremendas. Por eso es importante, pero eso solamente se logra cuando uno puede vivir bajo el Espíritu. Si no vives bajo el Espíritu, estás en la carne, simplemente vas a estar en pleito, porque me hiciste aquello, recordar lo malo, y vas a tener razones para decirle a una persona que no, o no quieres estar con ellos. Pero cuando tú te dejas llevar por el Espíritu puede hacer cosas maravillosas. Claro. Y por eso me gusta esto, porque no podemos olvidarnos nunca de que nosotros nunca fuimos maduros todo el tiempo. Nosotros también llegamos a ese punto en nuestra vida en que éramos totalmente inmaduros. Y a través de los Bernabés que Dios va poniendo en nuestra vida, Dios nos va discipulando, nos va haciendo crecer hasta que llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Y ahí se ve la diversidad que tiene que tener la iglesia. Porque todos somos líderes. O sea, no podemos tener todos con personalidad de Pablo, o personalidad de Juan Marcos, Correcto. o personalidad de Bernabé, sino que tenemos que tener esa diversidad y Dios nos va a utilizar a todos en eso. Pero lo que tú dijiste, Sammy, para mí es el punto, porque nosotros juzgamos muchas veces y los errores de las personas que se equivocan o que nos traicionan o que nos abandonan, o cualquier cosa en ese punto, nosotros tenemos todo el derecho, como Pablo, de decir: ¿sabes qué? Ya no confío en ti. O sea, tú me dejaste, ahora no voy a tener la confianza contigo para hacer esto. Pero, ¿y si el Espíritu me muestra algo diferente? Estamos dispuestos a seguir eso. Entonces, y se ve que después Pablo tiene un crecimiento también él mismo. Correcto. Que también nosotros muchas veces los ponemos a Pablo y los discípulos y como infalibles, como que están infalibles, ¿no? Pero nos damos cuenta que ellos también se equivocaban y también tuvieron un crecimiento. Exacto. Y seguían, como dice Pablo después, sigo a la meta, o sea, continúa la carrera. Se dio cuenta él que él tal vez había corrido eso y le faltaba todo un montón, y a veces nosotros los ponemos como que nunca se equivocaban o que eran infalibles, y no, o sea, aparentemente aquí Pablo se equivocó y él después muestra la madurez, tráiganlo porque lo necesito. Exacto. Muestra, yo creo que los dos crecieron en la experiencia, crecieron. Que es lo que se supone que hagamos. Tanto Marcos como él. Correcto. Bueno, ya tenemos ahí simplemente una introducción breve a quién era este posible Juan Marcos que escribió el libro. Y ahora vamos a entrar entonces de lleno al primer capítulo de Marcos. Vamos a Marcos capítulo 1. Porque en la introducción estuvimos hablando del bautismo y de este personaje que se llama Juan el Bautista. Que es interesante que Marcos no menciona absolutamente nada sobre el nacimiento de Jesús. Él rápidamente llega al inicio del ministerio de Jesús. Así que vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 7. 1 al 8, perdón. 1 al 8. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino.
Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él, y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Muy bien. Así que aquí Marcos comienza primero citando dos personajes del Antiguo Testamento que están haciendo una profecía concerniente al Mesías. Y luego dice: ese que dice, mi mensajero que envió delante de mí, que prepara camino, que es una voz que clama en el desierto, que prepara el camino para la venida. Ese mensajero era Juan el Bautista. O sea, lo identifica como el cumplimiento de esas profecías. No vamos a entrar en detalles ahora, pero podemos comprobarlo en otro momento. Y creo que Joel ha predicado de esto en algún momento, de que Juan tal vez leyó esa profecía en Miqueas y en, creo que era Jeremías o Isaías, las otras dos, y él cumplió esa profecía. Él dijo: yo quiero preparar el camino para el Señor. Y él lo hizo. Obviamente no estamos minimizando, diciendo que o descartando que Dios lo escogió también para eso, porque sabemos que el nacimiento de Juan fue milagroso, o sea, sobrenatural. Pero Juan vio eso y quiso cumplir la profecía. Y es interesante que menciona el Antiguo Testamento. Esto lo vemos muchas veces en otros evangelios, donde a la audiencia se le quiere decir que Jesús es el de los que los profetas hablaron. Y aquí, comenzando con Juan el Bautista, también quieren decir: Juan el Bautista es este que iba a preparar el camino para el Mesías. Muy bien. Entonces, dice acá también que Juan el Bautista predicaba, dice, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y yo me puse a analizar ¿qué tipo de predicación es esa? Predicar bautismo de arrepentimiento. Porque normalmente uno no predica bautismo de arrepentimiento. Lo que sí tal vez uno predica es: arrepentíos y bautícense, al revés. Pero aquí es como que viceversa, bautismo de arrepentimiento. Eso será su predicación. Me es interesante que en la palabra griega para arrepentimiento, ¿cuál es? Metanoia. Que en el diccionario, cuando lo busqué, metanoia, en el diccionario griego dice que es un cambio de mente, pero también dice que puede ser un cambio de opinión o alterar la comprensión. Me gusta eso. No solamente es un cambio de mente, pero ¿en cuanto a qué? Es un cambio de mente en cuanto a algo que yo creía antes, o algo, una opinión que tenía, entendimiento. Y entonces, ¿para qué predicaba Juan este bautismo de arrepentimiento? Dice: para perdón de pecados. Y la palabra perdón, eso fue una redundancia. Perdón. Disculpen. La palabra perdón en el griego literalmente significa libertad. Así que Juan el Bautista está aquí. De los pecados. Correcto, libertad de pecados. Cambia el... Sí, ¿verdad? Como que ahora uno lo puede ver como que un poco más diferente. Ahora, cuando hablamos de pecados, y esto se lo comentaba Sammy ahorita cuando estábamos allá hablando fuera de cámara, cuando escuchamos la palabra pecado o pecados, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Con qué lo identificamos? Acciones con acciones malas. Por ejemplo, matar es un pecado, adulterar, chismosear, robar, mentir, todas esas cosas. Y sí es cierto, pero yo creo que aquí coge esta palabra pecado y la lleva a un nivel todavía más grande. Y tiene que ver justamente con lo que significa arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento que estamos hablando aquí no es un arrepentimiento necesariamente, y no estoy diciendo que tal vez no lo involucre, pero no es un arrepentimiento de que yo robo y ahora digo, bueno, ya no voy a robar más. Sí, está eso involucrado. Pero recuerda que la palabra arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de opinión. ¿Por qué ahora no quiero robar más? Ok, porque me di cuenta que robar es malo. ¿Pero por qué me di cuenta que robar es malo? Bueno, porque evidentemente Jesús, que es la revelación de Dios, nos muestra quién es verdaderamente Dios. Y el pecado más grande en el que todos hemos estado inmersos es en creer una mentira con respecto a Dios.
Y nosotros necesitamos un arrepentimiento de eso. Un arrepentimiento de creer las mentiras que nosotros mismos nos hemos creído, o dicho, o que hemos escuchado de Satanás o de otras personas con respecto a quién es Dios. Y por eso Juan el Bautista llega hablando de un Dios que tal vez era diferente. O sea, hasta este momento el pueblo de Israel no está en cautiverio, pero está oprimido por Roma. Y las profecías del Mesías era que el Mesías iba a traer libertad. Y el mensaje que Juan el Bautista está trayendo es arrepentimiento y libertad de pecados. Y el judío, cuando escuchaba la palabra libertad de pecados, tal vez estaba pensando, libertad de pecados significa que no solamente vamos a ser liberados por las malas decisiones que hemos tomado, pero vamos a ser liberados de Roma. Y no entendían todavía. Y por eso Jesús tiene que llegar para hacerles con su vida y con sus palabras, hacerles entender, no es de esta libertad física que yo estoy hablando. Estoy hablando de una libertad espiritual, de una libertad con respecto a quién soy yo. Y por eso es que es tan importante entender de que el arrepentimiento es literalmente es que tú tienes que ser una persona nueva. Por eso es que cuando habla con Nicodemo Jesús, es eso, es que tienes que nacer de nuevo. Literalmente lo que se está hablando es una personalidad diferente. Eres otra criatura. Cuando es de afuera para adentro, no estás cambiando la persona. Entonces, ya ahora esta persona ya tiene una percepción diferente de Dios, ya actúa diferente, no por sus acciones, sino porque quién es Él. Y el arrepentimiento se basa en una transformación completamente de tu mente. Y eso es literalmente convertirte en una persona totalmente diferente a lo que eres. Eso para mí, ese cambio totalmente. Cambia, y ahí ya tú ves a Dios diferente y comienzas a vivir diferente, pero es porque literalmente hay un nacimiento nuevo, no mejor. No es que estás siendo mejor, porque cuando pensamos que el arrepentimiento, cuando lo vemos así, que el arrepentimiento de pecado es simplemente cosas exteriores, queremos ser mejores personas. Y esto no se basa en ser mejor persona, esto se basa en que tienes que ser una persona nueva. Totalmente. Punto y se acabó. O sea, no es cuestión de dejar las cosas malas que hago, es que no voy a dejar esas cosas que hago si primero no hay una transformación de mi mente, de la manera en que veo a Dios. Ahora, el impacto de este evangelio, que es un evangelio, si podríamos decir, nuevo que presenta Juan, es tremendo. Por eso que la gente, o sea, venía gente, dice, de toda la provincia de Judea, de todos los de Jerusalén, eran bautizados por él. Porque antes no existía el bautismo. O sea, en la Biblia no hay o sea, la primera referencia que hay de un bautismo es este. Sí, habían algunos ritos que involucraban agua, pero nada como esto. Pero nada como esto. Y entonces, porque el rito del perdón de los pecados, ¿cuál era? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, el sacrificio del cordero y todo lo demás. Ese era el rito del perdón. Pero ahora Juan el Bautista trae un evangelio totalmente diferente a lo que se conocía en ese momento en el pueblo judío, ¿no? Y era bautizar. Y entonces, ¿qué bautizar? ¿Qué significa bautizar? ¿Y qué implica? ¿Y por qué entonces? ¿Y quién perdona los pecados entonces? Y entonces todo un evangelio nuevo que Juan empieza a presentar. Y por eso que tanta gente lo seguía y tanta gente eran bautizadas, porque era un evangelio cercano a la gente. Y entonces, y también, ¿quién era Juan? O sea, dentro del ambiente litúrgico, cristiano, institucional. Era el loco de la esquina. Sí. Exacto. Era el psicópata. Y entonces, un montón de gente lo empieza a seguir. Entonces, ¿y qué es el bautismo entonces? ¿Y por qué nosotros seguimos bautizando hasta el día de hoy? ¿Y cuál es la diferencia de este bautismo de Juan o el bautismo de Jesús al bautismo de ahora? Digamos, yo sé que es lo mismo sumergir, pero hemos cambiado algunas cosas, le hemos puesto más regla, le hemos puesto más trabas, le hemos puesto más cosas al bautismo de cómo era este bautismo que Juan presentó, que es el primer bautismo que venía y en todo este tiempo. O sea, hay un montón de cuestiones aquí de este nuevo evangelio. Mira, dice libertad. Entonces nosotros a veces los bautismos lo hemos puesto como que es carga. Es como que ahora tú eres parte de este club donde tienes que hacer un montón de cosas y te estamos poniendo un peso encima. Al tú bautizarte, ahora tienes que representar esto. Por eso es que antes de bautizarse tienes que levantar la mano y decir, prometo que no hago esto. Sí, lo prometo, lo prometo. Que antes, que ahora bueno, todavía. Lo que pasa es que yo, gracias a Dios, no he sido testigo de eso en los años que llevo. No es como que hay que cumplir un montón de requisitos. Y un peso bien grande, no es libertad, es peso lo que estamos haciendo. Y es como yo me comprometo me comprometo, yo hago esto, y al final nos olvidamos que es que Jesús
el que Claro. hace todo en nosotros. Yo no puedo hacer nada. O sea, aunque yo me comprometa, voy a fallar. O sea, Tacho. lo único que yo digo, me entrego y dejo que él, que Y mira lo interesante que dice el mismo Juan en el versículo 8, cuando está hablando de que viene alguien después de él que es más grande que él. Dice que yo les bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, esto que estoy haciendo ahora realmente no es nada. Lo que va a estar brutal es el bautismo que él va a hacer, y no va a ser por agua, va a ser del Espíritu. Entonces ahí vamos al comentario que tú traes, Dena, porque me parece que es muy importante. ¿Cómo es que nosotros hemos tergiversado lo que es el bautismo? Mm. O sea, hemos mezclado el bautismo por agua, que fíjate cómo dice acá en el versículo 5, dice que las personas eran bautizadas, venían de todos lados, como decía Denal, eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Punto. Y que en el contexto de confesando sus pecados, que eran, mano, yo he creído en un Dios falso toda mi vida. Ahora he conocido a este Dios que me ama, que me perdona, que me libera. Y obviamente parte de eso también es confesar el mal que he hecho como consecuencia de esa percepción de Dios. Correcto. Pero entonces llega Juan diciendo, no, este es el bautismo. Y las personas simplemente confesaban sus pecados, él los bautizaba y ya. O sea, el problema que yo siento que tenemos ahora es que hemos mezclado, hemos amalgamado el bautismo por agua puro y sencillo de que es yo confieso a Jesús como mi Salvador, que todavía a este momento, fíjate que no era en Jesús. El bautismo ni siquiera era en Jesús. Era arrepentimiento. Punto. Y hemos mezclado hoy por hoy lo que es el bautismo de agua, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de que yo confieso a Jesús con adherencia a una denominación. Es terrible eso. Es terrible. O sea, si yo me Y- equivoco y me sacan de esa denominación X, lo que sea, y para yo volver, tengo que volver a bautizarme para que me pongan y me inscriban nuevamente en un Claro. libro de registro. O sea, y si no lo hago públicamente diciendo todos los errores que yo hice y todo y me arrepiento de eso, no puedo. O sea, es terrible eso. Y por eso hay muchas personas que quieren aceptar a Jesús, pero tal vez no se sienten cómodas en una iglesia X. Y por eso vamos a dejar de bautizarlo. Por eso le vamos a negar el bautismo a una persona. O sea, ¿dónde en la Biblia se nos dice que el bautismo tiene que estar determinado por a qué iglesia tú vas a asistir? Por eso cuando yo bautizo a la gente, yo siempre separo las dos cosas. Cuando viene alguien a mí que me dice, pastor, yo quiero que usted me bautice, yo lo bautizo y le pregunto, ¿tú quieres pertenecer a mi iglesia? Si la persona dice que sí, amén. Si dice, mira, no, yo voy a buscar otra iglesia, amén también. En ningún lugar dice que si yo bautizo a alguien aquí en Forest City, esa persona tiene que ser miembro de Forest City. Porque está en la iglesia ya. ¿Entiendes? Es que estamos, sea, nos encajamos, claro. es que pertenece al cuerpo. Que exacto. En la iglesia nos bautizamos para entrar a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo, Claro. que está en todas partes. No está solamente aquí en Orlando, Florida, no está solamente en Buenos Aires, Argentina o en donde sea. La iglesia de Dios está en todas partes. Y por eso hacemos un grave daño cuando tratamos de mezclar el bautismo que simboliza arrepentimiento, creer ahora en este Dios que Jesús mostró, con una adherencia a una iglesia, a una denominación. Hacemos un daño enorme. Y más aún cuando entonces exigimos, si la persona se va de la iglesia y dice, mira, yo no quiero, bórrame de la iglesia, y si la persona se bautiza en otro sitio, decimos, pero ¿y cómo? ¿Cómo es que no quiso estar y ahora? Entonces nos complicamos tanto la vida cuando el bautismo es algo muy sencillo, pero extremadamente sencillo. Así que bueno, tenemos que avanzar porque el tiempo apremia. Ya vimos que Marcos comienza con las profecías del Antiguo Testamento. Dice que Juan el Bautista fue el que cumplió estas profecías. Él preparó el camino, haciendo un llamado a bautismo de arrepentimiento. Y también él profetizó que iba a venir el Mesías después de él, que iba a bautizar con el Espíritu y no con agua. Y el versículo 9, Denner, si puedes leer del 9 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Muy bien, quiero comentar algo que se me olvidó mencionar y lo leí aquí mientras tú estabas leyendo, antes de entrar a esta última sección. Cuando dice que confesaban sus pecados, en el versículo 5, Sí. la palabra confesaban es exomologeo, que significa reconocer o estar de acuerdo.
Y pecados es la palabra amartía, que quiere decir error de entendimiento o fallar el blanco. Se nota ahora cómo cuando confesaban sus pecados estaban reconociendo que habían tenido un error de entendimiento. O sea, para mí está bien claro. Y obviamente, y disculpen que se me olvidó decir Pero eso, está pero me importante parece el que es punto. muy importante reconocer lo que es confesión de pecado, que es justamente lo que hace una persona cuando se bautiza hoy, confiesa, yo he creído en un Dios que estaba mal. Ahora tengo una persona diferente. Muy bien. Entonces, luego de este bautismo, llega Jesús y dice que Juan lo bautizó. Ahora, si Juan estaba predicando un bautismo de arrepentimiento y estaba predicando que confesaran sus pecados, ¿por qué entonces Jesús se bautiza? Bueno, y sabemos tal vez la respuesta, ¿no? Porque Jesús se bautiza para darnos ejemplo. Como le dijo en otro evangelio, está registrado que le dijo, tenemos que hacerlo para que se cumpla la escritura, para dar testimonio, ¿no? Pero entonces Jesús es bautizado. Pero nota lo que ocurrió cuando Jesús es bautizado. Dice que cuando salió del agua, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado y me das gran gozo o me complazco mucho en ti. ¿Por qué esto es significante? ¿Por qué esto es significante? Número uno, esto es el cumplimiento de otra profecía en la Biblia, de Daniel capítulo 9, si no me equivoco, donde está la profecía de las 70 semanas, donde justamente decía que a mitad de la última semana de esos 7 años, el Mesías iba a ser ungido, al principio, el Mesías iba a ser ungido. Y este es el ungimiento de Jesús. Esto marca el inicio del ministerio de Jesús. Cuando el Espíritu Santo se posa sobre él y lo empodera, el Espíritu Santo empodera a Jesús para que él pueda hacer el ministerio que está haciendo. O sea, aquí comienza esto. Pero ¿qué otra cosa es significativa para mí de esto? El sello y la aprobación del Padre cuando dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque yo pienso, y este es mi parecer, y creo que hay muchos otros que llegan a la misma conclusión, Jesús no nació sabiendo que Él era el Hijo de Dios. Jesús no nació sabiendo que Él era Dios. No tenía memoria de Correcto, nada de lo que había pasado de en nada el de lo que cielo. había pasado. A medida que Él leía la Biblia, que la escuchaba, que tenía las impresiones de Dios, Él iba atando cabos. Y espérate, esto con esta... Dice la Biblia que el Mesías iba a nacer en Belén. Yo nací en Belén. Dice la Biblia que iban a nacer de una virgen. A mí me di cuenta que esto fue lo que pasó con el Espíritu Santo. Y empieza a conectar los dos y entonces Él se está dando cuenta de su identidad. Y aquí por primera vez registrado, el Padre confirma la identidad de Jesús. Tú eres mi Hijo amado. ¿Por qué esto es significativo? Porque luego de su bautismo dice aquí que Él es llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto y es tentado por Satanás. ¿Y en qué lo tentó Satanás? ¿Quién era Él? ¿En quién era Él? Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. No una ni dos, 3 veces. Si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. O sea, ¿por qué esto es significativo? Porque nuestra identidad en Dios es súper importante. Ya Dios ha declarado quién somos nosotros. Así como lo hizo con Jesús, ya Dios ha declarado que nosotros somos sus hijos. Y Satanás todo lo que desea es nublar nuestra identidad con respecto a quiénes somos. Porque si yo dudo de quién soy en Jesús, cualquier cosa es posible. Y por eso me parece que es muy significativo que el Padre haya dicho y que se escuchó. Otros evangelios dicen que algunos escucharon como si fuera un trueno. Otros pensaron Como que era... como que no todos escucharon la voz esa. No todos se dieron cuenta de lo que era, pero algunos sí se dieron cuenta. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y qué interesante que después el mismo Espíritu lo impulsa a ir al desierto. Correcto. Y a ser tentado por Satanás. Y ahí esa parte también del desierto es interesante porque aquí en estas dos cosas, en su bautismo y en la parte del desierto, vemos dos detalles muy interesantes de Jesús. Vemos su divinidad. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, el Espíritu Santo sobre él. Pero luego el mismo Espíritu, como dice Denal, que confirma y que lo unge, lo lleva al desierto y vemos que en el desierto, ¿qué dice aquí que sufrió Jesús? Tentación. Dice que sufrió tentación y que estaba con las bestias del campo. Déjame buscar acá. Y los ángeles le servían. Dice. Y los ángeles le servían. O sea, la parte humana y la parte divina de Jesús. Reflejadas aquí en estas dos historias de Marcos, el capítulo 1. Así que en el bautismo el Padre confirma la misión y la identidad de Jesús. Y en las tentaciones Satanás trata de hacer dudar de Jesús. Pero el Espíritu Santo empodera a Jesús. Y durante la tentación les recuerda, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. El Padre ya te lo dijo. Y por eso no sé si hay alguien hoy que tal vez nos está viendo, que tal vez está dudando de su identidad en Jesús.
Tal vez estás dudando de que tú eres un hijo amado porque tal vez tomaste decisiones equivocadas. O tal vez porque estás sufriendo las consecuencias de una decisión que alguien tomó que te afectó a ti. Y yo quiero que recuerdes lo que Marcos, que también sufrió una decepción grande en su vida, escribe aquí de Jesús. De que Jesús sabía, porque el Padre lo confirmó, que Él era el Hijo de Dios. Y yo quiero que tú sepas que tú eres hijo y eres hija de Dios. Y que no hay nada que tú puedas hacer y nada que nadie pueda hacer para quitarte esa identidad que tienes en Jesús. Así que persevera hacia adelante, no estás solo, el Espíritu también está contigo, dándote ánimo y empoderándote para que tú puedas también cumplir la misión de la identidad que Dios te dio antes de la fundación de este mundo. Padre, gracias, mi Dios, porque eres tan bueno con nosotros y porque tú siempre tienes maneras de impresionarnos con algo nuevo en tu palabra. Pedimos que este trimestre sea de bendición para nosotros y para todos aquellos que van a estar estudiando esta lección en sus casas también, escuchándonos, que tu Espíritu Santo sea el que nos esté guiando hacia toda verdad. Gracias porque aún en nuestros errores o cuando hay cosas que no surgen de acuerdo a como quizás nosotros estemos pensando, tú siempre buscas la manera de llevarnos y guiarnos para el éxito, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, ponemos a todas las personas en tus manos para que tú puedas darnos un entendimiento nuevo y que podamos ver quién realmente tú eres y que podamos vivir una vida empoderados de tu Espíritu, sabiendo de quiénes somos realmente en ti. Amén. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros y te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.